El 7 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea publicó la primera imagen oficial de 3I/Atlas, un objeto interestelar avistado acercándose a Marte. La comunidad científica aguardaba un descubrimiento revolucionario. Sin embargo, lo que se presentó fue un punto borroso y tenue, seguido de un silencio de 4 días por parte de todas las agencias espaciales principales. ¿Por qué NASA, China y los Emiratos Árabes Unidos ocultarían sus fotografías más nítidas, mientras que solo la ESA intentaba justificar una composición química que no debería estar allí? Una órbita casi impecable y una coma compuesta casi por completo de dióxido de carbono. Si 3I/Atlas fuera solo otro cometa, ¿por qué cada explicación genera aún más dudas? ¿Y qué información poseen los 7 vehículos espaciales que nosotros ignoramos? Esta es la narración oculta tras las fotografías que transformaron el panorama. El 2 de octubre de 2025, poco después de las 9 de la mañana según el horario local marciano, la cámara Skycam del rover Perseverance capturó una instantánea que no se esperaba que tuviera relevancia. Skycam es un captador de imágenes en color de amplio campo, diseñado para vigilar polvo, nubes y el horizonte de Marte, no para perseguir objetos interestelares. Pero mientras el planeta entero esperaba tomas de alta definición desde órbita, fue esta modesta herramienta la que detectó la primera señal nítida de 3I/Atlas próximo a Marte. El fotograma RAW oficial, divulgado más tarde por NASA, revelaba una mota verdosa circulada tenuemente sobre el cielo marciano desvaído. Un punto tan discreto que la mayoría lo habría pasado por alto sin la anotación. Las probabilidades de cualquier detección jugaban en contra. La luz diurna en Marte es implacable, dispersando la radiación solar a través del polvo y volviendo casi invisibles a los visitantes cósmicos débiles. El sensor de Skycam, ajustado para tomas paisajísticas, tuvo dificultades para extraer algo más allá de las características más brillantes. Aún así, Mayeri Elefelan, la jefa de turno del rover, insistió en mantener la cámara activa. Defendió que incluso una captura marginal podría resultar histórica, sobre todo con el cierre del gobierno de EU, amenazando con paralizar todas las actividades no esenciales. Su decisión dio frutos. La imagen, marcada con la hora 0918 en tiempo local marciano, se convirtió en la primera prueba concreta de que 3I/Atlas había irrumpido en las proximidades de Marte. Ningún otro instrumento en el planeta rojo estaba preparado para escudriñar todo el firmamento de una vez, y menos bajo la luz del día. Mientras los orbitadores y cámaras científicas esperaban el alineamiento ideal, la visión panorámica de Skycam permitió registrar lo imprevisto. El resultado no era vistoso. Un parche granuloso apenas separable del ruido, pero estaba presente, innegable. Ese único fotograma, tomado por una cámara destinada al clima, cimentó toda la secuencia de observaciones subsiguientes. La indagación por respuestas ahora contaba con un punto de partida sólido. Una fotografía auténtica desde la superficie de otro mundo, que mostraba un objeto interestelar en el cielo de Marte. El 3 de octubre de 2025 trajo una conjunción inusual sobre Marte. 7 naves espaciales, cada una con su especialidad particular, se posicionaron para observar 3I/Atlas mientras pasaba a menos de 30 millones de kilómetros del planeta. No se trataba de un paso rutinario. Era una reunión de instrumentos, cada uno a punto para una oportunidad única ante un intruso interestelar. HiRISE, la cámara de alta resolución en el Mars Reconnaissance Orbiter, está hecha para registrar paisajes marcianos con precisión, lo suficiente para distinguir las huellas de un rover. No obstante, su ángulo de visión es limitado. Capturar un cometa en movimiento a esa distancia equivalía a acertar en un blanco cósmico minúsculo. KSSI en el ExoMars Trace Gas Orbiter brindaba mayor versatilidad. Su imagen pancromática podía acumular exposiciones, sacrificando nitidez por mayor sensibilidad hacia objetivos tenues y errantes. Temis Enadesi, sintonizado en longitudes de onda infrarrojas, buscaba una firma térmica, aunque las expectativas eran escasas. La mayoría de los cometas resultan invisibles para sus detectores salvo si emiten gas o polvo activamente. Mars expresa por todos espectrómetros, Omega y SPICAM, ambos orientados a cartografiar minerales superficiales y gases atmosféricos. Su fortaleza radicaba en desglosar la química de la coma,
detectando huellas indicativas de dióxido de carbono, agua o algo más inusual. NOMAD, otro espectrómetro en el Trace Gas Orbiter, se dedicaba a extraer las trazas más leves de compuestos volátiles, capaz de revelar los orígenes interestelares del cometa. El orbitador TN-1 de China sumaba ojos multiespectrales y de radar, singular en su capacidad para analizar composición y estructura si la geometría lo permitía. La sonda OPE de los Emiratos Árabes Unidos, orbitando a mayor altura sobre Marte, ofrecía vigilancia en ultravioleta y óptica sensible a variaciones amplias en el brillo y la forma de la coma. Cada instrumento lidiaba con sus propios obstáculos. Un brillo miles de veces inferior a los blancos habituales, el seguimiento de un punto desplazándose por el cielo y un tiempo de exposición restringido. Aún así, durante unas horas, Marte se erigió como el mejor observatorio del sistema solar. Todo el conjunto de sensores, desde imágenes de alta resolución hasta espectrómetros, se preparó para un conjunto de datos irrepetible. En esa ventana efímera, la expectativa era evidente. Si surgía alguna irregularidad o hallazgo impactante, ese era el instante en que las órbitas y sondas del mundo lo registrarían. La divulgación pública de la ESA llegó el 7 de octubre. En vez de un retrato definido, el público recibió una animación en bucle, un punto tenue y difuso deslizándose sobre un fondo negro, rodeado de una neblina apenas perceptible. Esta era la captura de la cámara KSSI en fan. El trabajo del orbitador de gases trazas de ExoMars se centró en la ruta prevista del cometa 3/Atlas mientras surcaba cerca de Marte. La dificultad era enorme. Según Nick Thomas, investigador principal del instrumento CASSIS, el cometa resultaba al menos 10,000 veces más tenue que los objetivos marcianos habituales que su equipo sigue. Para no alterar la señal, Thomas restringió las exposiciones a solo 5 segundos por fotograma. Una decisión prudente que antepuso la fiabilidad de los datos a imágenes impactantes. El GIF resultante condensa horas de labor en unos pocos segundos de movimiento, con cada cuadro registrando un blanco al límite de la visibilidad. Lo que revela la secuencia animada no es el núcleo del cometa, que sigue sin resolverse a esta distancia, sino su coma, un tenue manto de gas y polvo que se extiende por varios miles de kilómetros. El brillo de la coma decrece con rapidez, fundiéndose en el ruido de fondo antes de que aparezca alguna cola. El análisis espectroscópico, esencial para desentrañar su composición, se describió como dudoso en el comunicado de la ESA. Los datos brutos, junto con todos los productos de nivel 1, permanecen bajo el embargo estándar de 6 meses de la agencia. Solo esta vista previa procesada está disponible al público, como un adelanto de un examen más profundo que aún prosigue. Las prácticas de divulgación exigen algo que mostrar, pero la verdad es que gran parte de lo captado por CASSIS sigue fuera de la vista. La oficina de prensa de la ESA presionó por una imagen más llamativa, pero Thomas se mantuvo inflexible. Nada de estiramientos artificiales ni contrastes exagerados. El peligro de interpretaciones erróneas era excesivo, sobre todo con rumores circulando sobre química inusual y posibles irregularidades. Por el momento, la única visión oficial es esta animación discreta. Un registro modesto pero esencial de un visitante interestelar cerca de Marte. El mundo científico aguarda, consciente de que las respuestas verdaderas yacen en datos que no emergerán hasta dentro de meses. El 4 de octubre de 2025, los responsables de la misión de la NASA, la Agencia Espacial Europea, la CNSA de China y los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en una videoconferencia confidencial. La reunión no figuraba en ningún calendario público, ni ha trascendido transcripción alguna, pero sus efectos fueron instantáneos. Durante los siguientes 3 días, todas las agencias con observaciones sobre Marte guardaron silencio absoluto. El único material difundido procedió de la Agencia Espacial Europea, una animación cautelosa y un texto que evitó detalles concretos. La NASA aludió al cierre del gobierno estadounidense en curso como justificación para actualizaciones escasas, aunque esa excusa no valía para los socios europeos o asiáticos. China y los Emiratos Árabes Unidos, operando bajo dinámicas políticas distintas, no ofrecieron explicación alguna. Dentro de la Agencia Espacial Europea, la atmósfera era tensa. El personal de comunicación buscaba un anuncio espectacular, acorde con las expectativas públicas de un encuentro interestelar histórico.
Sin embargo, los oficiales de riesgos y los líderes científicos se opusieron, recurriendo a términos habituales en eventos de defensa planetaria, datos preliminares anómalos, riesgo de malentendidos y necesidad de revisión interinstitucional. La expresión «especulaciones impulsadas por los medios que superan la confianza pública» surgió en varios memorandos internos. En los días posteriores, los borradores de declaraciones se revisaron una y otra vez, sustituyendo toda alusión a química atípica o efectos ópticos inexplicables por garantías neutras sobre análisis en marcha. El mutismo no se limitaba a lo visible. Se extendía a lo oculto. La Agencia Espacial Europea aplicó el embargo habitual de 6 meses a los datos brutos de Cassis, pero incluso las estadísticas resumidas sobre polarización y espectroscopía se recortaron al mínimo indispensable. Los equipos del orbitador Mars Reconnaissance de la NASA y del Perseverance no publicaron nada más allá del fotograma anotado de la Skycam, derivando todas las consultas a la central. La sonda Tianwen-1 de China y la OPE de los Emiratos Árabes Unidos, ambas preparadas para registrar espectros y datos de radar singulares, no emitieron actualizaciones, ni siquiera para confirmar intentos de observación. El flujo normal de la ciencia, a archivos crudos, vistas rápidas, registros técnicos, se interrumpió por completo. Los analistas de políticas espaciales detectaron el patrón. Agencias competitivas rara vez sincronizan su reserva, particularmente ante un hallazgo de alto perfil. La última ocasión similar ocurrió en sobrevuelos de asteroides con implicaciones para la defensa planetaria, cuando datos iniciales podrían generar pánico o desconcierto. Pero esto era un cometa, no una amenaza. Entonces, ¿qué tipo de irregularidad obligaría a 4 entidades con prioridades y rivalidades dispares a contenerse, salvo por la previsualización más segura? Algunos aludían al peligro de malinterpretar señales débiles o avivar conjeturas sobre orígenes artificiales. Otros intuían desacuerdos más profundos sobre cómo validar e interpretar las primeras indicios de química no convencional o polarización imprevista. El silencio coordinado dejó a la comunidad científica en vilo. Los equipos de divulgación manejaron interrogantes sin respuesta. Astrónomos aficionados intentaron y no lograron replicar la detección de la Skycam, avivando rumores de que la historia real se esconde en archivos embargados. Por ahora, lo único seguro es que algo en los datos preliminares, ya sea un error de calibración, una anomalía física o simplemente el temor a una tormenta mediática había persuadido a las principales agencias espaciales globales para que aguardaran. La aspiración a una ciencia abierta se había topado con una barrera de prudencia, y tras ella, los datos esperaban un fallo decisivo. Las probabilidades jamás favorecieron a 3I/Atlas. La ruta del objeto, apenas 5 grados desviada de la eclíptica, serpenteando entre Marte en octubre y la órbita de Júpiter en marzo, desafiaba toda lógica estadística. La Oficina de Concienciación Situacional Espacial de la ESA procesó las cifras. La posibilidad de que un objeto interestelar aleatorio siguiera esta configuración geométrica es inferior a 1 entre 10.000. Solo esa trayectoria ya generaba sospechas, sobre todo porque el área del sobrevuelo rozaba tan de cerca las coordenadas del señal WOW de 1977. Los memorandos oficiales rechazaron la coincidencia como mera casualidad, pero la improbabilidad numérica avivó discusiones entre los científicos de la misión. Los espectroscopistas se enfrentaron a un enigma aún más desconcertante. Los espectros iniciales comparados entre el VLT y el JWST revelaron líneas atómicas intensas de níquel, Ni, sin rastro alguno de hierro. En los cometas, el níquel y el hierro suelen ir de la mano, liberados de los granos por el calor o la luz ultravioleta. Aquí, el hierro brillaba por su ausencia incluso cuando las tasas de producción de níquel se disparaban con cada acercamiento al Sol. El 21 de agosto, el VLT registró una tasa de producción de níquel cercana a 10 elevado a 22. 7 átomos/s, con una ley de escalado tan pronunciada que decrecía con la distancia heliocéntrica a la potencia eta, superando cualquier conducta cometaria conocida. Experimentos de laboratorio sugieren una vía posible. El carbonilo de níquel, un compuesto volátil que se genera en entornos ricos en monóxido de carbono y se descompone con calor suave o luz solar, liberando átomos puros de níquel. En la Tierra, se trata de un procedimiento industrial. En el espacio, resulta prácticamente inaudito.
La falta de firmas de carbonilo de hierro y la ausencia de emisiones de FeI obligaron al equipo químico del DLR y el INAF a buscar explicaciones naturales que encajaran en los datos. La coma en sí, analizada por el JWST en el infrarrojo cercano, narraba una historia alternativa. El dióxido de carbono constituía el 95% de los gases detectados, una proporción extrema y casi inédita. El agua, pilar de la mayoría de los cometas, apenas se hacía notar. Algunos especulaban que una larga exposición interestelar podría haber expulsado el hielo de agua, dejando atrás volátiles más pesados. Otros se preguntaban si esa relación sugería algo más intencional, como un escape artificial o uso de propelente, aunque no existía prueba directa que respaldara tal salto. Por el momento, la coma rica en CO2 se erigía como una huella química singular, rara pero no imposible en la naturaleza. Las mediciones ópticas aportaron un giro final. Tanto el XIS como el VLTS-FS2 capturaron una polarización negativa extrema, de -4% o más en longitudes de onda rojas, muy por debajo del rango habitual para el polvo cometario. Esa polarización negativa implica que los granos de polvo en la coma dispersan la luz de forma que privilegia fuertemente el retrodispergido, a menudo asociado a partículas finas ricas en carbono o cúmulos metálicos. En cometas del sistema solar, los valores rara vez caen por debajo de -2%. Aquí, las lecturas casi duplicaban esa marca, consistentes en varios instrumentos y ángulos de fase. Ningún error de calibración podía justificar el fenómeno. Las cifras resistieron comparaciones con estrellas patrón y repeticiones. En conjunto, las pruebas delineaban un escenario lejos de lo convencional. Una trayectoria hiperbólica con alineaciones planetarias inexplicables, una composición química liderada por níquel y dióxido de carbono, y propiedades ópticas que tensionaban los modelos físicos establecidos hasta el límite. Cada anomalía por separado podría descartarse como un capricho estadístico o una variante natural infrecuente. Pero conforme los datos se acumulaban, defender una explicación única y convencional se volvía cada vez más arduo. Los archivos en cuarentena, con espectros crudos, parámetros de estoques y registros de ingeniería, se convirtieron en el núcleo de un enigma científico que requería respuestas más allá de lo rutinario. De momento, toda hipótesis debía dar cuenta de estos elementos atípicos, la ruta, la química y la luz misma. Los científicos se topaban con un rompecabezas que exigía un marco interpretativo. 4 modelos en liza, cada uno con su ruta hacia la verdad. El primero, el más cauto, ve a 3I/Atlas como un cometa natural de química exótica. Si es así, espectros futuros deberían confirmar el dominio del níquel y los gases ricos en dióxido de carbono, pero también desvelar líneas ocultas de hierro o agua a medida que evoluciona la coma. La segunda suposición contempla el objeto como un artefacto antiguo, una sonda o vigilante quizás inactivo desde hace eras. Esta noción encaja con la química similar a procesos industriales, pero hasta ahora no hay indicios de estructura o señales artificiales. Solo un radar de alta resolución o un giro inesperado inclinaría la balanza. El tercer modelo plantea una plataforma de reconocimiento activa, ajustando su ruta para sobrevuelos planetarios óptimos. Su trayecto cuadra, pero no se detecta telemetría, maniobras de desgasificación ni salida de energía. Captar un cambio abrupto en velocidad o brillo tras el perihelio sería la prueba crucial. El último, el más conjectural, imagina una nave híbrida con un núcleo diseñado envuelto en una capa natural. Esto justificaría el exterior orgánico y la química anómala. Sin embargo, tampoco ha emergido evidencia directa de conducta no natural. Solo una desviación post-perihelio o fragmentos con carácter movimiento no natural podría corroborarlo. Cada hipótesis depende de los datos por llegar. Por el momento, las pruebas son evidentes, aunque las conclusiones aún no lo sean. 29 de octubre de 2025. Cuando 3/Atlas se acerca al máximo a la estrella, todo el sistema solar interior pierde su perspectiva. Desde la Tierra y Marte, el objeto se oculta tras el disco solar, impedido por una barrera de plasma y resplandor que ningún instrumento óptico ni de radio logra atravesar. Durante 2 semanas, la zona cercana al perihelio se convierte en un punto ciego, borrando la etapa más vital de todos los telescopios y sondas. Este oscurecimiento va más allá de un mero problema técnico.
Representa un velo natural justo en el instante de mayor intensidad, cuando los cometas suelen iluminarse, desintegrarse o, si el objeto no es del todo orgánico, realizar una maniobra. Los responsables de la misión no tienen más remedio que aguardar, conscientes de que cualquier alteración brusca en la ruta o la surgencia de nuevos trozos pasará inadvertida. La lista de verificación para su reaparición es precisa: seguir la trayectoria, buscar irregularidades, evaluar el brillo de la cabellera y detectar posibles satélites imprevistos. Lo que ocurra en ese resplandor podría determinar qué teoría perdura. Pero ahora, el flujo de información se interrumpe, y toda resolución ha de posponerse hasta que el cometa regrese al firmamento nocturno. Finales de noviembre ofrece la primera chance de avistar a 3I/Atlas tras su ocultamiento solar. La nave JUICE de la ESA, en ruta hacia Júpiter, orientará su cámara de alta resolución JANIS y el espectroimager MAGIS hacia la órbita estimada. La alineación es ajustada, a menos de 1 grado de Júpiter en el cielo, pero la sonda está idóneamente ubicada para registrar la cabellera si el objeto conserva suficiente luminosidad. Los datos de JUICE no llegarán de inmediato. Incluso las imágenes preliminares sufrirán un retraso de 3 días, y los productos científicos completos podrían demorar hasta 2 semanas en superar las calibraciones y controles de calidad antes de ingresar al archivo de ciencias planetarias. Juno, en su órbita polar extendida, tendrá su turno a mediados de marzo de 2026. El 16 de marzo, la posición de la nave permitirá que Juno-Cam busque chorros de gas o fragmentos que delaten fuerzas no gravitatorias en acción. La oportunidad es limitada y el proceso de datos lento. Las fotos podrían tardar 1 mes o más en publicarse. Ambos equipos elaboran planes alternativos por si 3I/Atlas desvía su curso o se atenúa de forma inesperada. Mientras tanto, el planeta aguarda mientras estos vigilantes lejanos ajustan sus detectores, anhelando capturar el siguiente capítulo de un relato que ya ha alterado las normas de la observación cósmica. A pesar de que 7 naves espaciales estaban preparadas para el seguimiento y de la captura previa del cielo por la cámara de Perseverance, NASA, China y los Emiratos Árabes Unidos no han divulgado sus fotografías ni resultados. Ese silencio coordinado, reconocido en una llamada interna de agencias el 4 de octubre, resulta atípico en campañas científicas globales. Los datos accesibles muestran una ruta con una probabilidad inferior al 0,01% de origen natural, una firma espectral exclusiva de níquel y una cabellera formada en un 95% por dióxido de carbono. Diferente a cualquier cometa conocido, los especialistas coinciden en que la esencia real de 3I/Atlas sigue sin verificarse, con pruebas clave aplazadas hasta después del apagón perihelio del 29 de octubre. Mientras la ESA y otras entidades ultiman nuevos anuncios y observaciones de JUICE para finales de noviembre, un hecho resalta. El sobrevuelo interestelar más impactante desde Oumuamua ha generado más interrogantes que soluciones. Y las próximas imágenes podrían transformar lo que creemos saber sobre los forasteros que llegan de fuera de nuestro sistema solar.